Muy buenas tardes, estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Vamos a ver lo que son las actividades para la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre. ¿Sí? Entonces vamos a ver las actividades de sociales para esta semana. ¿Qué nos tocaría? Tenemos dos temas: América Latina y la Guerra Fría y la descolonización de África y Asia. ¿Sí? Entonces tenemos ahí las actividades. Aquí en este archivo ustedes tienen el link del libro, ¿sí? Y en las agendas respectivas tienen el enlace de las tareas, aparte que eso ustedes ya, para subir las tareas, está el link, aparte de que ustedes ya deben tenerlo guardado. ¿Ok? Entonces tenemos tres actividades sencillas para realizar y poder conocer este tema: América Latina y la Guerra Fría y la descolonización de África y Asia. Entonces, la primera actividad les manda a realizar un resumen de la página 165. Acuérdense que ahí ya tienen el libro, la página. Si no lo tienen físico, pues tienen ahí para que pueda trabajar en digital. Entonces, tenemos ahí el tema de la América Latina y la Guerra Fría. Ya vimos cómo fue la Guerra Fría, perdón, en qué consistió, cómo fue este enfrentamiento, que no hubo disparos directos, pero sí competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Vimos que hubo un país que tuvo uno de los capítulos, por así decirlo, importantes en este enfrentamiento, que fue Cuba. Entonces, Cuba fue uno de los países de América Latina que tuvo participación en este enfrentamiento, ya que acuérdense, cuando sucedió lo de la crisis de los misiles, fue Cuba el que permitió a la Unión Soviética colocar sus buques, ¿verdad?, con misiles en sus costas cercanas a Estados Unidos, lo cual puso nervioso a Estados Unidos y casi desata una guerra nuclear. ¿Sí? Pero después de esta Guerra Fría, el propio Estados Unidos ayudó a Cuba a que se independizara. En este caso, lo ayudó a que se independizara de España. ¿Sí? Y ya aquí ya no dependía directamente de nadie, sino es que se convirtió en un pueblo dependiente económica y políticamente. ¿Sí? Pese a que después, en este caso Cuba, ayudó obviamente a la Unión Soviética. Pero Cuba fue uno de los países que tuvo más participación, por así decirlo, en la Guerra Fría por ser un aliado directo de la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces, después de la Guerra Fría, ¿qué sucedió en América Latina? Pues los países de América Latina estaban presentando procesos de independencia, entre ellos este régimen cubano, ¿verdad? Donde aparecieron nombres como Batista, Fidel Castro y en este caso Ernesto El Che Guevara. Aparecieron estos nombres que iban a empezar a colocar un régimen socialista en Cuba que existe hasta hoy en día en la actualidad. Entonces muchos países en América Latina alcanzaron su proceso de independencia y en este caso el régimen socialista en Cuba iba alcanzando fuerza después de la Guerra Fría. Entonces de esto les van a hacer una actividad a la página 165. ¿Qué estaba sucediendo en América Latina, verdad? Los sucesos más relevantes que estaban sucediendo. ¿Sí? Y después tenemos la parte B, dice, conteste, ¿qué permitió la descolonización de África y Asia? Entonces nos dice que en la página 169 usted va a ir a la página y ahí va a ver qué permitió esta descolonización de África y Asia. Acordémonos que en ese tiempo, y ustedes ven aquí el mapa, África eran colonias, ¿verdad? De Inglaterra, bueno, en ese tiempo era de Reino Unido, Portugal, España,
¿sí? Eran colonias de estos países, de estos imperios que existían, pero después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, estos países fueron descolonizándose y alcanzando su independencia. Entonces, ¿qué permitió la descolonización? Pues que cada, en este caso, país fuera marcando sus territorios, como lo ven aquí, que ya apareció Egipto, Libia, Argelia. Bueno, estos ya están, sino Argelia, Mali, Nigeria, Burkina Faso, ¿sí? Entonces estos países que antes eran colonias, ya empezaron a delimitar sus terrenos, pero también trajo consigo conflictos entre todos estos países internos por conflictos territoriales o de poder. Y en la parte última, en la parte C, esta sería la actividad C, realizar un cuadro sinóptico, eso ustedes ya saben cómo realizarlo, sobre las causas de la descolonización, página 170. Obviamente sobre la descolonización de África y Asia. Aquí está entonces el tema para que se pueda hacer un cuadro sinóptico, incluso aquí a casi medio lo tienen hecho. Obviamente van a colocar lo más importante, como ya les enseñaba a hacer. ¿Y cuáles fueron estas causas de la descolonización? Después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, todos estos imperios se fueron debilitando y ya no tenían ese poder para administrar colonias, ¿sí? Como sucedía en España en su tiempo, cuando eran fuertes, ¿verdad? Tenían sus imperios, sus colonias por acá en Ecuador, pero cuando se fueron debilitando ya no podían sostener esas colonias, ¿sí? Lo mismo que pasó en Asia, que Japón dominaba todo ese territorio. Después de la Segunda Guerra Mundial, acuérdense que Japón quedó pobre económicamente, fue bombardeado, inestabilidad política. Entonces, todo eso permitió que los países de Asia empezaran un proceso de independencia de Japón. Ya no serían sus colonias, sino que alcanzaron su independencia. Otra causa fue que se reforzó el sentido nacionalista dentro de las colonias. Es decir, cada colonia ya empezaba a identificarse y empezaba a querer su independencia, ¿sí? Y eso marcaba también que era el fin de las colonias. También las Naciones Unidas ayudaron a que todos estos pueblos ya no sean parte de países imperios poderosos, sino es que alcancen su independencia. ¿Por qué? Porque estos imperios lo que hacían eran llevarse sus recursos y dejar casi que los residuos para estos países, para estas colonias, y tenían una vida con pocos beneficios, ¿verdad? Al ya ser un país, ya no ser una colonia, obviamente ellos iban a decidir cómo administrar sus recursos y cómo mejorar su nivel y su calidad de vida. ¿Sí? También otro fue que en este caso ya Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque no tenían colonias, estaban apoyando a estas colonias para que se independizaran, pero tanto Estados Unidos como la Unión Soviética querían influir en esos países, es decir, que su gobierno en esas colonias que pasarían a ser países o estados tengan o estén alineados a gobierno, puede ser capitalista o comunistas o socialistas en el caso de la Unión Soviética. Y por último tenemos que aparecieron líderes carismáticos. Dentro de cada colonia aparecían ciertos personajes, ciertos líderes que a su pueblo le decían, no, pues se nos están llevando nuestros recursos, no estamos mejorando nuestra calidad de vida. Entonces motivaban a ese pueblo a que alcanzaran su independencia, a liberarse de esos imperios, ¿sí? Y de esta forma, estos factores fueron que permitieron que tanto África como Asia se independizaran y alcanzaran un niveles de estados, delimitaran sus propios territorios, hasta como hoy en día que lo conocemos en la actualidad, que ya prácticamente no hay ninguna colonia. Ya cada país está delimitado por su territorio y gracias a los labores de la ONU, ya cada país es independiente de sus decisiones internas para cómo administrar el Estado y darle calidad de vida a sus ciudadanos. Aunque hay algunos países que siguen en conflicto, como ustedes están viendo en Afganistán, Israel, Palestina, ¿sí? Por allá en Irán.
¿sí? Pero ya son conflictos internos de países que no han podido conseguir esa paz. Más que todo en África. Ahí sigue habiendo muchos conflictos internos, muchos señores, por así decirlo, de la guerra, quieren tener ese poder y crean grupos rebeldes, grupos armados, para alcanzar poder y se están enfrentando constantemente con, en este caso, las personas que fungen como los administradores del Estado del país. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos de actividad para esta semana en cuanto a la descolonización de África y Asia, cómo alcanzaron este proceso, obviamente apoyado por la ONU, por Estados Unidos, la Unión Soviética, y cómo están ahora esos países como los conocemos hasta hoy en día en la actualidad. ¿Sí? Y los procesos que América Latina, después de la Guerra Fría, fue desarrollando como república. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las 3 actividades a desarrollar, el link del libro y ya tienen el video para subir la actividad. Entonces, cualquier pregunta me pueden escribir para contestarles y pues estamos en comunicación ahí en las actividades. ¿Ok? Entonces, de mi parte, un gusto estudiante lo que es esta semana y estamos en comunicación junto con las actividades. ¿Ok? Cuídense y tengan una excelente semana. Estamos en comunicación. Nos vemos.